Gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación a este momento de presentación de este catálogo, ¿no? Que, como bien acaba de comentar Domingo, es el resultado de todo un proceso, de hecho que más o menos hace un año quizás empezó, ¿no? Y lo que yo traigo, que van a ustedes a ver, son por un lado el catálogo en un PDF y por el otro una presentación que para los que están aquí al frente creo que ya les va a ser conocida porque fue la que hice justo al cierre de lo que fue el proceso de exposición. Pero pensé que era importante mostrarla aquí, sobre todo pensando que hay un público universitario, ¿no? Que quizás no identifican plenamente lo que acaba de comentar Domingo, que es creo que muy importante en el contexto no solo de Nuevo León, sino de lo que es la fotografía en el país. Sin duda yo pienso que lo que ha sucedido aquí en pues, unos 20 años, ¿no? Ha sido un cambio radical en cuanto a la manera en que se comprende la imagen fotográfica, y mucho tiene que ver con la acción precisamente de la fototeca, de los fotógrafos de Nuevo León, que han ido desarrollando un medio, un modelo de promoción, de gestión, de formación muy propio, muy regio, ¿no? Y creo que eso se refleja en alguna medida, siempre de manera incompleta, pero es así como funciona también esto, en este tipo de publicaciones. Nada más hay que jalar el... No sé si la pantalla. Digo, porque estaba ya ahí. Lo que implica un catálogo como este, ¿no? Lo acaba de comentar Domingo, es un esfuerzo, creo que de todo un grupo de personas que intervienen en un proceso muy singular, que es cómo hacer que por un lado se identifique qué está pasando con la imagen, con la fotografía, con lo que producen los autores en un lugar determinado como es Nuevo León, pero por el otro lado también en algo que es creo que muy importante y muy significativo, que es generar patrimonio. Es decir, la fototeca, finalmente el proyecto que ha sucedido a partir de que se fundó, es ubicar que la fotografía forma parte de lo que es la cultura de Nuevo León, y que entonces es muy importante que se mantenga no solo una mirada hacia el pasado, que es en buena medida lo que ha sucedido con la fototeca, sino también hacia lo que está sucediendo hoy. Y en ese sentido lo que ha sucedido con el salón, antes salón, ahora revisión, pues ha sido mantener este proceso vivo y conectarlo con las generaciones actuales, lo cual es muy significativo, y pienso que es en buena medida ejemplar, ¿no? Porque no sucede en todos los estados. Pues eso es algo que también es muy importante identificar. En Nuevo León se caracteriza pues también por ser un estado muy progresista en ciertos sentidos, y en eso lo que ha sido el movimiento fotográfico sin duda ha ocupado un lugar, ¿no? Un lugar que creo que habría que revisar desde muchos ángulos, ¿no? Cómo es que está sucediendo, no solo en este caso con un proyecto de exposición, que parte de las críticas que también han recibido estos proyectos tienen que ver con eso, con la insuficiencia de ver a través de una exposición lo que sucede en el contexto de un estado. Y es verdad, esa es una crítica que no se puede obviar, pero al mismo tiempo muchas veces este tipo de críticas son muy limitadas en cuanto a identificar realmente que este tipo de proyectos no implica revisar todo la producción y todo lo que sucede en torno a la fotografía en un lugar, sino más bien está muy enfocada en lo que producen ciertos autores que están muy conectados con cierta práctica de la fotografía, que es una mirada contemporánea, ¿no? Eso es lo que es el salón, y la verdad es que ahora que yo vi el catálogo en el PDF me dio mucho orgullo, ¿no? Verlo, porque creo que hace justicia al trabajo que se vino haciendo en el proceso de curaduría. El proceso de curaduría no se dio en este primer salón, digamos con esta primera revisión. Hay un antecedente que es en 2008,
hubo ya un proyecto similar, ¿no? Que se convocó a otra curadora, Laura González. Ella revisó también muchísimos portafolios y entonces de ahí se hizo una selección. Algo que tiene este proyecto, este programa aquí, que es muy interesante para mí, tiene que ver con la crítica. Esta forma de pensar en las imágenes, que también es otra característica muy propia de aquí de Nuevo León, porque no sucede tanto en otros lugares, la verdad. O sea, en general, el tema de la crítica está muy, a veces sobrevalorado, a veces subvalorado, ¿no? Y en ese sentido, lo que ha sido aquí el proyecto del salón, como verán ahí en algunos títulos, ¿no? de las publicaciones, de repente hubo pintores que ganaron los premios y entonces se generó cierta polémica, hubo luego otro tipo de polémicas que sí han tenido un eco en los medios y obviamente entre los propios autores, y eso a mí me parece muy significativo y muy valioso porque habla de una comunidad viva, ¿no? de un proceso que está moviéndose, que hay debate, que hay a veces disensos, ¿no? Que no todos somos muy buenos para hacer foto o imagen y no se acaba ahí, que eso es muy importante. Más en un ámbito como el que estamos aquí, ¿no? Si no hay universidad, no hay crítica, ¿no? Entonces van de la mano. Y en ese sentido, lo que ha sucedido con el proyecto, además, y con el programa de lo que ha sido la Fototeca de Nuevo León, es precisamente esto, como lo que se ve aquí, digamos. Hay autores que han pasado por el salón o que pasaron en su momento por las exposiciones de revisar a los autores de Nuevo León y ahora se han consolidado ya como artistas o como autores que incluso, bueno, se les ha publicado libros. Y eso me parece que es parte de todo un contexto, de todo un ámbito que se ha generado aquí, precisamente a partir, en buena medida, de la acción de la fototeca. Digo, yo he tenido la fortuna de venir ya pues, por 20 años más o menos aquí, en diferentes momentos y en diferentes proyectos, y me ha sido muy interesante ver este desarrollo, digamos, cómo es que ha ido perfilándose, sí, una fotografía neoleonesa, ¿no? Que a pesar de que muchas veces se dice, bueno, hay fotografía en los estados, pero no es tan fácil identificar como aquí, ¿no? Que hay realmente, digo, libros ya a partir de archivos como de Espino Barros, o recientemente el que sacaron de Rosenda Villanueva. O sea, hay un proceso que me parece que es, por eso digo ejemplar, ¿no? Porque Domingo y yo nos conocemos de muchos años atrás también en Veracruz, de la Universidad Veracruzana, que hoy están en una marcha defendiendo su universidad, lo cual me parece muy importante. Y justo parte de lo que viene, ¿no? Precisamente una de las cuestiones que han sucedido a partir de la formación de la educación en Veracruz es eso, o sea, que haya personas que nos dedicamos a esto, que hemos pasado por esas aulas, y que en un momento dado, bueno, después en otros campos de acción puede uno desarrollar políticas sobre lo que en un momento dado se aprendió en la universidad. Y yo creo que eso es muy importante porque es muy notorio aquí, y la verdad es que en ese aspecto aprecio mucho el trabajo que ha venido haciendo Domingo aquí, y no solo aquí, sino en Oaxaca, que también estamos por allá trabajando, de identificar cómo es necesario ir poco a poco desarrollando los programas y los proyectos que tienen que ver con la conservación, con la difusión, con la promoción de una actividad como la fotografía. El salón, en ese sentido, o lo que es revisión ahora, pues también por eso responde a una dinámica, ¿no? Lo que estábamos comentando de crítica, de análisis, de revisión, como ahora le pusieron el nombre, ¿no? Porque de hecho ha habido momentos también de crisis, ¿no? Y el anterior salón de que hicimos, bueno, que todavía se llamó salón, ¿no? Fue un poco difícil el proceso porque al final se escogieron a muy pocos autores y eso demeritó en alguna medida
pues todo el proceso que venía desarrollándose a través de este proyecto, y ahí es una crítica que yo hago también a la curaduría y a una forma de pensar en los proyectos que tienen que ver con la difusión de la fotografía, donde el curador o la persona que se encarga de organizar las exposiciones toma un papel protagónico, ¿no? Y a veces incluso los artistas se quejan con razón de que, bueno, pues, más bien es el curador el que usa su trabajo de los artistas para hacer su propio discurso y no un trabajo de colaboración con los artistas. Yo creo que eso pasó en el salón anterior. El curador seleccionó muy pocos autores y luego los regañó de que no sabían hacer fotografía, y una cosa que a mí me pareció también un ejemplo de una crítica muy liviana, digamos, ¿no? Porque no atiende los contextos. Es muy fácil venir de otro lugar y ver y decir, no, pues yo soy el curador que estoy en no sé dónde, sea de la Ciudad de México, de Nueva York o de donde venga, ¿no? Y no identificar que los procesos que suceden en las comunidades entre los artistas de cierta región o cierta localidad son mucho más complejos de lo que la mirada del que viene de fuera muchas veces puede identificar, y obviamente eso genera muchas veces pues eso, crisis o problemas de interpretación, de revisión, de valoración de lo que hacen los otros. Así que digamos, ese contexto yo lo tenía muy claro, ¿no? Cuando hicimos esto, y esto que están ustedes viendo aquí son precisamente ya el proceso de cierre de la exposición. Hubo una convocatoria que se abrió, llegaron como 24 proyectos más o menos. De esos 24 yo los revisé, seleccioné 9, ¿no? Investigué lo más que pude a los autores, y esto va un poco porque luego es un trabajo de investigación la curaduría finalmente, ¿no? Si se hace en serio. Y muchas veces, por ejemplo, una de las cosas que había una condición en este proyecto fue que hubiera una exposición realizada individualmente para acreditar que ya había como un proceso de maduración de la obra. Eso cerró la participación, obviamente, porque en este tipo de proyectos muchas veces se deja abierto y entonces llegan cientos de portafolios, muchas veces de autores que apenas están iniciando, lo cual está bien. Es una muy buena manera de convocar sobre todo a gente joven, pero por el otro lado la verdad es que sí es a veces un tanto desigual, ¿no? Porque no es lo mismo un autor que ya pasó por una etapa de consolidar un portafolio, una selección de trabajo y llegar a una obra, a un autor que apenas presenta su primer portafolio, que pueden ser 10, 8, 6 fotografías, y es como un inicio, ¿no? Entonces son estos detalles que tienen este tipo de proyectos o de programas que a veces uno se queda corto y dice, bueno, pues ojalá hubiera más participación. A veces sería mejor hacer también quizás otro tipo de convocatoria más para gente joven. Ese tipo de cosas suceden, ¿no? En el proceso de estos proyectos. Pero lo que fue muy significativo para mí de haber recibido esos 24 trabajos más o menos y revisar y platicar con cada uno de los que seleccioné fue hacer el trabajo conjunto, y la verdad fue muy satisfactorio, creo que todos aprendimos, ¿no? de ese proyecto, de ese trabajo, y hasta el final. O sea, digamos, la verdad es que la exposición a mí me gustó mucho cómo quedó. O sea, me parece que también se refleja muy bien la madurez no solo de los autores, sino de la propia institución para presentar una exposición completamente acorde a lo que es un estándar internacional, no solo nacional ni local, ¿no? Esa exposición se podía ver en cualquier lado del mundo, estoy seguro, ¿no? Y tendría una buena recepción, porque detrás de ella había un trabajo de cada uno de los que están ahí que finalmente refleja algo que ha sucedido aquí, no de un tiempo, o sea, ya son 20 años cuando menos que está sucediendo esto, ¿no? Entonces la exposición pues se presentó en la fototeca, estuvo un tiempo ahí. Luego vino también incluso el cambio de gobierno, todas estas cosas que también a veces
hacen que los proyectos de este tipo como que sean un poco lentos, ¿no? Pero después, bueno, lo que ha sucedido siempre aquí ya de un tiempo para acá es eso, ¿no? Que se van consolidando y van cerrándose procesos, y el catálogo pues, es el resultado, ¿no? de ese modelo, lo cual también ahora que lo vi, solo lo he visto en PDF, pero me pareció muy atinado el diseño, la verdad. O sea, hace mucha relación con lo que es la obra de los autores, que al final, como comentó Domingo, se hizo una de las variables que tuvo este salón, para bien creo, es bueno, uno hace el trabajo de curaduría, selecciona, trabaja con los artistas arman su proyecto y lo ponemos en muros. Y después vino un jurado que estuvo Daniel Garza Usabiaga, Nicola Lorusso y se nos va el nombre, esta mujer, Mayra, no. Ya, sí, Arely Vargas, ¿no? Que también era un jurado representativo de algo que me parece muy importante. En México los procesos de desarrollo en el campo de la fotografía, precisamente en estos últimos 20 años, se han diversificado mucho. Arely Vargas es un ejemplo de ello. Arely es coordinadora de exposiciones en la Universidad de Guanajuato. Nicola Lorusso es un fotógrafo ya de larga trayectoria que vino de Italia hace ya como 20 y tantos años a México, y Daniel Garza Usabiaga era hasta hace poco, creo, curador en el Museo del Chopo en la Ciudad de México. Así que era un jurado realmente como muy bien integrado, y ellos escogieron dos autores, ¿no? Que es Véronique Chapuy y Eduard Collazo, ¿no? Como los ganadores de los premios, ¿no? del salón o de la revisión. Y la verdad es que yo creo que todos quedamos contentos, satisfechos. Digo, habrá quien no, obviamente, pero a mí al menos sí me pareció muy interesante pensar en, bueno, lo que se dio aquí es, uno presenta las piezas y otros las revisan y las valoran de acuerdo a sus criterios. O sea, no hay un criterio único, ¿no? Aquí están integrados varios, y creo que eso es lo rico, lo enriquecedor de una experiencia de este tipo, ¿no? Y el que se mantenga y el que estas piezas luego pasen a formar parte de este patrimonio, ¿no? Ahora están en el Día del Patrimonio, en estos días, ¿no? Sí. Y eso es muy importante, ¿no? Porque hablando de proyectos públicos, ¿no? Como los que estamos viviendo aquí ahora, ahora, por ejemplo, en el campo de la fotografía se le da mucho énfasis al tema del coleccionismo y lo valioso que es que haya también compra de obra, ¿no? Por parte de particulares hacia el trabajo de los fotógrafos, y eso sin duda ojalá y siga creciendo, y Nuevo León se